Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. No somos pecadores porque hemos pecado, sino que pecamos por causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Quizá ese no sea un pensamiento popular, pero es lo que nos enseña la palabra de Dios. Todos somos pecadores y todos estamos destituidos de las expectativas de Dios. Pero por su gran amor por nosotros, Dios provee un camino para que seamos perdonados de nuestros pecados y reconciliados a Él. ¿Ha experimentado usted eso? ¿Es usted un hijo o una hija de Dios que ha nacido de nuevo? Espero que sí. Si no conoce al Señor todavía, no deje que termine el día sin enfrentarse con su necesidad de pedirle a Dios que le muestre la manera de conocerle. Si usted quisiera una ayuda para entender lo que significa, favor visite atravesdelabiblia.org y haga clic sobre la foto que dice «Cómo conocer a Dios». Allí usted encontrará una colección maravillosa de recursos que le ayudarán a responder esta importante pregunta. Nuevamente, atravesdelabiblia.org y haga clic donde dice «Cómo conocer a Dios». Quiero aprovechar para recordarle uno de los recursos destacados que tenemos este mes, el librito ¿Por qué Jesús estaba enojado? Este librito del Dr. McGee rompe con la imagen popular de un Jesús débil y pasivo y mostrándonos al Cristo bíblico que aborrece el pecado con justa indignación. A lo largo de las Escrituras vemos que Jesús se enfureció ante la hipocresía religiosa, la injusticia y la dureza de corazón, porque su carácter perfecto no podía tolerar el mal. Este mensaje desafiante nos invita a no tomar a la ligera el pecado y a refugiarnos en Cristo, el único lugar seguro ante la ira venidera. Este librito está basado en Marcos capítulo 3. Adquiere su descarga gratuita visitando atravesdelabiblia.org/recursos. Y si usted vive o tiene una dirección física en los Estados Unidos, puede llamarnos al 1-800-880-5339 y le enviaremos una versión impresa de este librito gratuitamente gracias a las ofrendas y donaciones de oyentes como usted. Le recuerdo que los recursos impresos están disponibles solo en los Estados Unidos. Encuentre todos los detalles en atravesdelabiblia.org/recursos. Antes de iniciar, quiero compartir con ustedes estos testimonios que recibimos del programa de A Través de la Biblia en Ubuntu. El primero dice: A través de la Biblia es mi escuela bíblica. Soy pastor de una iglesia del Evangelio, pero nunca estudié en un instituto bíblico. Por lo tanto, A Través de la Biblia ha sido mi seminario. Durante la semana escucho todos los programas y tomo notas para enriquecer tanto mi conocimiento como mis sermones en los servicios dominicales. Solo quiero decirles que este programa es de mucha ayuda. No solo ayuda a las personas a escuchar la palabra de Dios, sino que también ayuda a los ministros que no tienen formación bíblica. Damos gracias a Dios por este programa. El segundo dice: han pasado 8 años desde que comencé a escuchar A Través de la Biblia. El programa está cambiando muchas vidas. Yo vivía como un hombre malvado sin Jesús. Mi matrimonio se destruyó por el alcohol y las drogas. Mi esposa se regresó con sus padres y todo fue difícil para mí. Pasaron 30 años y luego comencé a escuchar A Través de la Biblia. Después de meses escuchando el programa, acepté a Jesús como mi Salvador. Mi esposa volvió conmigo, mi familia está reunida y me voy a bautizar en 3 meses. Doy gracias y gloria a Dios. Qué maravilloso es escuchar la obra de Dios a través de su palabra.
Oremos. Padre Celestial, nos encomendamos a ti para estudiar tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a entender y comprender lo que tienes para nosotros en el día de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya, guiándonos y dirigiéndonos en el estudio bíblico de hoy. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el capítulo 5 del libro de Levítico. Y en nuestro programa anterior llegamos hasta el versículo 6. Estábamos en efecto considerando los versículos 5 y 6 y hablábamos de la confesión que debía hacerse antes de hacer la ofrenda de expiación por el pecado. Y dijimos que por primera vez se demandaba la confesión. Las otras ofrendas eran un reconocimiento abierto de culpabilidad. Esta ofrenda tiene que ver con los pecados secretos. Eran pecados ocultos, aunque hubieran sido cometidos contra Dios o el hombre. Recordamos también el incidente de Acán en el capítulo 7 del libro de Josué, quien secretamente había tomado un lingote de oro y un manto babilónico. Esa transgresión tuvo que ser tratada públicamente porque era ese tipo de pecado. La imposición de manos en las otras ofrendas evidentemente era un reconocimiento del pecado. Aquí, en cambio, la confesión debía hacerse primero y luego la ofrenda. En las ofrendas de olor grato, las ofrendas precedieron cualquier pensamiento de confesión, pero aquí sucede lo opuesto. Creemos que nuestro Señor Jesucristo pensaba en esto cuando dio el Sermón del Monte. Leemos en Mateo capítulo 5 versículos 23 y 24, «Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda». El creyente hoy en día debe confesar privadamente su pecado a Dios, pero tiene que reconciliarse con la persona ofendida. La ofrenda de transgresión que estamos considerando aquí en este capítulo 5 era una ofrenda por el pecado, puesto que todo pecado proviene de la naturaleza pecaminosa. Ahora recordemos que no somos pecadores porque hemos pecado, sino que pecamos por causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Puesto que esta ofrenda era por una acción aislada de pecado, solo una de las muchas facetas de la naturaleza pecadora, el valor de esta ofrenda no era tan grande como el valor de la ofrenda por el pecado en el capítulo 4. Leamos ahora el versículo 7 de Levítico capítulo 5. «Y si no tuviera lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto». El énfasis en la ofrenda de transgresión no es sobre el carácter ni el puesto o cargo que desempeña el ofrendante, sino sobre el sacrificio mismo. Solo 2 tórtolas era lo requerido, una como ofrenda por el pecado y la otra por el holocausto. La persona y la obra de Cristo son simbolizados en la más pobre de las ofrendas. Este era el sacrificio de los pobres, y Cristo predicó buenas nuevas a los pobres. Note usted que ésta se clasifica como una ofrenda por el pecado porque emana de la naturaleza pecaminosa. Ahora los versículos 8 y 9 nos dicen, «Y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no lo separará por completo. Y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar. Es expiación». La sangre debía ser derramada, aunque la cabeza del ave no fuera separada por completo del cuerpo. Ahora el versículo 10 de Levítico capítulo 5 dice, «Y del otro hará holocausto conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió, y será perdonado». El pecador tiene perdón completo, aun cuando ofrecía un ave pequeña. Todo esto, amigo oyente, señala a Cristo como el único sacrificio. Ahora el versículo 11 dice, «Mas si no tuviera lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación». Notemos que el más pobre de entre los pobres no quedaba excluido. Si uno no podía traer un ave, podía traer el equivalente de lo que valía un pedazo de pan. Aún este sacrificio era aceptado por Dios como sustituto por el transgresor.
Prosigamos ahora con los versículos 12 y 13 de este capítulo 5 de Levítico. La traerá pues al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno, para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová. Es expiación. Y hará el sacerdote expiación por él, en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado. Y el sobrante será del sacerdote como la ofrenda de vianda. Encontramos aquí el rito que debía seguirse para esta ofrenda de la 10ª parte de un efa de flor de harina. Y la nota sobresaliente es que este sacrificio era aceptado por Dios, y el transgresor era completamente perdonado. Y pasamos ahora a considerar los hechos no específicos de pecado cometidos por yerro. Leamos ahora los versículos 14 al 16 de este capítulo 5 de Levítico. Habló más Jehová a Moisés diciendo: Cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en siclos de plata del siclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la 5ª parte, y lo dará al sacerdote. Y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Estas ofrendas de transgresión acentúan el hecho de que ha habido una invasión de los derechos tanto de Dios como del hombre. El daño a otros es la cosa que requiere que haya una reparación. La cantidad defraudada o robada tenía que ser devuelta junto con una 5ª parte adicional. Es cierto que Zaqueo pensó en esto cuando le dijo al Señor Jesús en Lucas capítulo 19 versículo 8: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo estaba dando la mitad de sus bienes a los pobres y devolviendo cuadruplicado lo que había defraudado de los hombres. El mayor mal cometido por yerro parece ser el robarle a Dios en cuanto a sus diezmos y ofrendas. Hallamos esto de nuevo en Malaquías capítulo 3 versículos 8 al 10, donde dice: ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El Señor les promete que derramará bendición sobre ellos si traen los diezmos al alfolí. Tanta bendición que sobreabundará. También Eclesiastés capítulo 5 versículo 5 amonesta: Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Por este tipo de descuido, esta violación contra Dios, la ofrenda tenía que ser apreciable. Debía ser un carnero. Esto nos señala a Cristo, quien es precioso. El apóstol San Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículo 19, dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mediante esta ofrenda había perdón por el pecado para el que había cometido una transgresión por yerro. Continuemos leyendo ahora los versículos 17 al 19 de Levítico 5. Finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Al parecer esto tenía que ver con la violación por yerro de cualquiera de los mandamientos de Dios. Un desconocimiento de la ley no es excusa. Esto también es verdad en cuanto a las leyes que gobiernan el derecho civil. A pesar de la falta de conocimiento del mandamiento, el transgresor era culpable y declarado responsable. Una vez más vemos aquí que el carnero es el único animal que podía presentarse para la ofrenda de transgresión. Aunque aquí termina el capítulo 5, nos queda todavía un aspecto más por considerar dentro de esta ofrenda de transgresión.
Y este aspecto es los hechos específicos de pecado cometidos con premeditación, los cuales se encuentran en los versículos 1 al 7 del capítulo siguiente, o sea, el capítulo 6. Una vez más, notamos que los pecados que se mencionan aquí son meramente ejemplos tomados de una lista mucho más larga de transgresiones que podría ser mencionada. Son pecados cometidos contra el prójimo en los asuntos ordinarios de cada día. Y vamos a leer los primeros 7 versículos del capítulo 6 de Levítico. Habló Jehová a Moisés diciendo: Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare, y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente. Lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Esto parece ser una revelación diferente de Dios, distinta a la del capítulo anterior. Indica que el pecado contra un prójimo es un pecado en realidad contra Dios. Por eso, Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 12, Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Aquí se mencionan ciertos pecados específicos. Se menciona el mentir en cuanto a los artículos que se han pedido prestados, y la responsabilidad en cuanto a los artículos que se han dejado para guardarse. Encontramos un ejemplo de esto en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 5, cuando los estudiantes de Eliseo perdieron el hacha que había sido prestada. El robar aquí sería una transacción forzada, tal como cuando Acab tomó la viña de Nabot, según lo registra el mismo libro primero de Reyes, capítulo 21, versículos 2 al 15. El calumniar al prójimo significa hacer una acusación falsa contra su reputación. Amigo oyente, permítanos repetir que los pecados contra el prójimo también son pecados contra Dios. Y vemos aquí una vez más que es necesaria la restitución total con una pena adicional equivalente a la quinta parte. La quinta parte sería un diezmo doble. Esto era seguido por la ofrenda de transgresión. Y vemos otra vez que la víctima es el carnero. Dios está mostrando que Él no hace acepción de personas. La ofrenda de transgresión era esencial para la vida espiritual del israelita individual. Proverbios 14:9 dice: Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Un sentido de nuestro pecado es lo que hace que Jesús sea precioso al alma. En último lugar, dentro de este tema de la ofrenda de transgresión, tenemos la ley de la ofrenda de transgresión. Esta ley en realidad no está en el capítulo 5 de Levítico, sino en el capítulo 7 y en los versículos 1 al 10. Y para familiarizarnos con esta ley, vamos a leer estos primeros 10 versículos del capítulo 7 de Levítico. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. En el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa, y rociará su sangre alrededor sobre el altar. Y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová, es expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en lugar santo, es cosa muy santa. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán. Serán del sacerdote que hiciere la expiación con ella. Y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Asimismo, toda ofrenda que se cociere en horno, y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela, será del sacerdote que lo ofreciere. Y toda ofrenda amasada con aceite, o seca, será de todos los hijos de Aarón,
tanto de uno como de otro. Esta ofrenda en su ritual seguía el modelo de la ofrenda por el pecado, excepto en el rociar de la sangre. También seguía el modelo del holocausto y de la ofrenda de paz. Pero veremos esto con más detalle cuando lleguemos en nuestro estudio al capítulo 7 de Levítico. Y aquí, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de este tema de la ofrenda de transgresión que se encuentra contenida en todo el capítulo 5 de Levítico y que abarca hasta los primeros 7 versículos del capítulo 6. En nuestro próximo programa entraremos en el capítulo 6 y estudiaremos la ley del holocausto, la ley de la ofrenda del alimento y la ley de la ofrenda por el pecado. Ese será pues el tema de nuestro próximo programa. Le sugerimos, amigo oyente, leer el capítulo 6 de este libro de Levítico para estar mejor informado de lo que estudiaremos en nuestro próximo programa. Será pues hasta nuestro próximo programa. Es nuestra oración que Dios le bendiga abundantemente. Muchas gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos y dirigirnos en el estudio bíblico de hoy. En nuestro próximo programa seguiremos con nuestro recorrido en el capítulo 6 del libro de Levítico. Como siempre, le recomendamos que lea esta porción antes de escuchar el programa para que pueda sacar un mejor provecho de su estudio. Antes de finalizar, le recuerdo que si usted quiere profundizar su estudio en el libro de Marcos que recién terminamos, le invito a que visite a través de la Biblia.org/recursos para descargar su versión gratuita del comentario de Marcos, que está ahí disponible gracias a las ofrendas y donaciones de oyentes como usted. Esta es una herramienta útil para su tiempo en la palabra de Dios. Y si usted vive o tiene una dirección física en los Estados Unidos, puede llamarnos al 1-800-880-5339. 1-800-880-5339 y le enviaremos una versión impresa de este comentario gratuitamente gracias a las ofrendas y donaciones de oyentes como usted. Este comentario está en cantidades limitadas. Así que si usted quiere una versión impresa y vive en los Estados Unidos, debe llamarnos lo antes posible. Le recuerdo que estos recursos impresos están disponibles solo en el territorio de los Estados Unidos. Encuentre este y todos los detalles visitando a través de la Biblia.org/recursos. A través de la Biblia.org/recursos. Y también, si usted quiere volver a escuchar este programa o se perdió algún programa en la serie de Levítico y quisiera volver a escucharlo o compartirlo con otros, solo debe visitar a través de la Biblia.org/escuchar. A través de la Biblia.org/escuchar, donde usted encontrará las diferentes maneras de cómo escuchar el programa o compartir el programa con otros. Enlaces directos a las diferentes plataformas donde usted puede escuchar y compartir el estudio bíblico. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org. atv@transmundial.org. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet a través de la Biblia.org/notas. A través de la Biblia.org/notas.